Se pedirá al Estado que los perceptores del ingreso mínimo vital no tengan que hacer la declaración de la renta. Este era uno de los temas a debate en la Comisión de Familia, en la que también se habló de la ciudad del Mayor de León. Hasta 6 comparecientes estaban citados esta semana en la Comisión de Investigación sobre las eólicas. 5 se han acogido a su derecho a no declarar y el otro no se ha presentado. Sesiones que se prolongarán durante todo el mes de julio. La Conferencia de Asambleas Regionales Europeas, en la que participa Castilla y León, analizará en otoño los objetivos de desarrollo sostenible de carácter social. El Parlamento lidera este grupo de trabajo en favor del desarrollo sostenible. Y viajamos hasta Zamora para conocer a Leticia García, ex procuradora del Partido Popular y además desempeña su actividad laboral como jefa territorial del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Junta. Enseguida la conocemos a fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las Cortes piden que las personas perceptoras del ingreso mínimo vital no tengan que realizar la declaración de la renta. El Partido Popular llevaba una iniciativa a la Comisión de Familia. Para salir adelante recibía el respaldo de Ciudadanos, pero no así de PSOE y Podemos, que consideran que al Ejecutivo regional les molesta que el ingreso mínimo vital sea una medida estatal que no pueden gestionar y creen que presentar la declaración de la renta no supone un perjuicio y es un ejercicio de transparencia. Para mí, el único argumento es que quieren tener controlada a la gente. El único argumento. Porque si ustedes tienen un mínimo exento en la tabla general de retenciones, que es muy superior a lo que cobran por renta garantizada de ciudadanía, no veo ninguna excusa para obligarles a estas personas a tener que declarar. Les va a causar problemas y dificultades para acceder. Si es una falta, efectivamente, se tendrá en cuenta a la hora de la prestación. Pese a la escasa familiaridad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital con las obligaciones fiscales, no parece que vaya a producir bajas en la prestación como consecuencia de no haber realizado la declaración. La presentación de la declaración de la renta es una falta leve, no es una falta que excluya del ingreso mínimo vital. Pero es que realmente lo que no les gustaba del ingreso mínimo vital es que ustedes ya no podían gestionar y que la renta garantizada de ciudadanía se quedaba en agua de borrajas con el ingreso mínimo vital. Y en esa comisión también se hablaba sobre las plazas de convalecencia sociosanitaria, una estancia intermedia para los pacientes que han recibido el alta hospitalaria, pero que aún no se encuentran en una situación óptima para regresar a sus viviendas. La oposición habla de escasez de plazas y de incumplimiento de los compromisos. Para el PSOE, si la Junta hubiera cumplido los compromisos en materia de plazas de convalecencia, ahora deberíamos disponer de 280 plazas de atención sociosanitaria, pero la realidad es que seguimos con 114. No se puede argumentar que 114 plazas en unidades de convalecencia en una comunidad envejecida como la nuestra, con 9 provincias, son suficientes. Aunque desde PP y Ciudadanos sostienen que hay más. Con 129 plazas de convalecencia sociosanitaria se está tramitando un nuevo convenio con 11 plazas más, es decir, por lo que se acerca a un incremento de unas 140 plazas. Está en un compromiso, es cierto que quizá va más lento de lo que yo creo que la propia Junta pretendía, ¿no? Si vamos a año por provincia para conseguir entre 10 y 15 plazas, pues tenemos para 9 años. No mentimos, señoría. Hay 114 plazas actualmente en vigor, porque el acuerdo de 15 plazas sigue sin ser efectivo. La iniciativa socialista para aumentar las plazas era rechazada, también otra similar que pretendía modificar el procedimiento para gestionar estas vacantes. La persona que considera que no puede volver a su domicilio pueda formular por escrito la necesidad de acceder a esta. Y si desde el hospital se considera que no lo necesita, se le facilite el informe social que justifica esta negativa. Desde los grupos del Ejecutivo defienden que el actual método funciona. El centro informa de la fecha de plaza vacante. El hospital identifica e informa a posibles candidatos y es el propio hospital quien inicia el procedimiento de solicitud y elabora los informes correspondientes tanto de salud como social. La Consejería de Sanidad ya está trabajando, y se lo puedo asegurar, del catálogo de prestaciones
a la que puede tener derecho la persona según su grado de dependencia. Pero la oposición reitera que al haber pocas plazas hay que ser minuciosos. Insistimos en que los candidatos a estas plazas deben ser cuidadosamente seleccionados. Si no hay un mayor número de plazas, lo que se produce es una lista de espera. Y como en un proceso de convalecencia no puede haber lista de espera, necesariamente la gente se queda fuera de esa cobertura. Además de este debate, también se habló sobre la Ciudad del Mayor de León, proyecto de titularidad del Estado. Según las cifras aportadas por los grupos, a este centro aún cerrado se destinaron 68.000 euros en 2019, 311.000 en 2020 y una cantidad similar para el presente ejercicio. Que haya una apertura real, no que haya personas trabajando para nadie. ¿Por qué lleva gente contratada cerca de 2 años gastando dinero público cuando no se está atendiendo a ninguna persona? Abra el centro de una puñetera vez, que yo creo que ya van siendo 14 años después de tomaduras de pelo continuadas, tiempo para que se abra. De esos 14 años, los grupos adjudicaban responsabilidades al rival tanto en la etapa de Zapatero y la actual de Sánchez como en la de Rajoy. Los únicos de despropósito han sido los 7 que transcurrieron en el Partido Popular de Rajoy. Y les diré, les quemaban las manos un proyecto brillante del presidente Zapatero para León. La proposición salió adelante con los votos de Partido Popular y Ciudadanos para pedir al Estado que abra este centro, que pretende ser referencia para toda España en el cuidado de personas mayores. La legislatura llega a su ecuador tras 2 años convulsos, con una victoria socialista que no logró materializarse en el Gobierno, con una pandemia que sacudió todo y obligó a repensar la actividad parlamentaria, y con una moción de censura que rompió todos los puentes entre Gobierno y oposición, rotos ya desde el inicio, pero que se habían acercado por la pandemia. Así llegamos a la mitad de legislatura. El 21 de junio de 2019 echaba a andar la 10ª legislatura. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La presidencia para Ciudadanos formaba parte del acuerdo que durante semanas se buscó en estos despachos. Un acuerdo de gobernabilidad. 100 medidas que van a suponer un cambio. El 12 de julio se investía el 7º presidente de la comunidad. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Castilla y León. La Cámara perdía 3 escaños y se renovaba en un 60%. 48 de los 81 procuradores se estrenaban en las lides parlamentarias. Se afronta con mucha responsabilidad y mucha ilusión. Con un sentimiento de alegría porque tenemos una misión importante que representar a todos los castellanos y leoneses. Se adaptaron los espacios y arrancaba un curso político con muchas heridas por cerrar. Han avergonzado a los castellanos y a los leoneses y han vuelto a manchar el buen nombre de esta tierra. Supere sus frustraciones. Sinceramente, las cosas son como son y no como a usted le gustaría que fueran. Y con una oposición sin cuartel, con la sanidad como protagonista. Ustedes pretendían y pretenden, lo que pasa es que van a esperar a después de las elecciones, retirar al personal médico de los consultorios rurales. Díganlo claramente. No se va a cerrar ningún consultorio. Este hemiciclo ha situado fuera muchos de sus debates. El PSOE ordena silencio mediático a sus diputados sobre Cataluña. A nosotros vienen los hombres de negro y a vosotros el del Falcon. Y en este clima, imposible el acuerdo para suprimir aforamientos. Cómo se condena a 2 presidentes nacionales, a 2 presidentes de la Junta de Andalucía. Herederos de la Perla Negra, de las eólicas, de la Gürtel, de Sicilia y León. Fue el último pleno antes del estado de alarma. Tocó trabajar desde casa, distancias, mascarilla, con excepción para los oradores primero y después obligada para todos. Es obligatorio el uso de las mascarillas en todo momento, incluso cuando se esté en el uso de la palabra salvo causa justificada. Año para los decretos ley, hasta 13 para asumir las urgencias, año para tratar de sumar llegando incluso a un acuerdo que apenas sí duró unos meses y que saltaba por los aires con la moción de censura. Aquí ya hay a quienes no necesitan comprar, porque ya les compraron entonces. Presentó esta moción para mover el árbol a ver si caían nueces. Por lo que no veo viable su proyecto de mejoras para nuestra comunidad. Me sorprende que usted no quiera nuestro voto, porque sabe que nunca le va a tener. Por regeneración política y por la eliminación de la corrupción. Debe ser el PSOE de Tudanca quien la lidere. Nosotros ahí no podemos ayudarle. Intentando recuperar espacios de normalidad, llegamos a la mitad de la legislatura, con nuevos equilibrios y volviendo a la crispación del comienzo. Vamos a analizar en las próximas semanas con los grupos políticos cuál es su balance de legislatura. Y empezamos con el partido mayoritario. Así lo ve la viceportavoz socialista Virginia Barcones. ¿Cómo valoran estos 2 años de legislatura?
No tienen un proyecto de comunidad, no hay un proyecto para Castilla y León, una gestión errática, escondidos detrás de la pandemia sin ser capaces de abordar las grandes transformaciones que Castilla y León necesita. Y eso nos preocupa porque tenemos una oportunidad única, la oportunidad de los fondos europeos. Es más necesario que nunca ser capaces de llegar a acuerdos no solo entre los grupos políticos, sino con toda la sociedad. No se pueden seguir enfrentando a los sanitarios, a los empresarios, al diálogo social. Es necesario generar acuerdos para aprovechar esta oportunidad. ¿Qué ha cambiado en este periodo? Han cambiado las cosas para mal, porque al final lo que funcionaba se lo han intentado cargar y en muchos casos se lo han cargado, y lo que no funcionaba lo han mantenido. Como ejemplos, claro, seguimos estando plagados de chiringuitos. La única diferencia es quién coloca ahora a los amiguetes. ¿Ha logrado la oposición que cambie algo? Lo que sí que hemos hecho cada día ha sido trabajar con toda la intensidad en una doble vertiente. Por una parte, siendo estrictos, siendo rigurosos en la labor de control, como así corresponde a la oposición, desde luego inflexibles en temas como la corrupción, pero también arrimando el hombro y aportando soluciones a los grandes problemas que tiene Castilla y León. ¿Qué medidas del PSOE han salido adelante? En el último pleno que se realizó en las Cortes de Castilla y León se aprobó recuperar la sanidad, la asistencia presencial y la reapertura de los consultorios locales. ¿La moción de censura, éxito o fracaso? Yo creo que la moción de censura le ha quitado esa mayoría absoluta al Partido Popular, y lo importante de eso es que muchas iniciativas muy importantes en la vida de las personas, como es en el tema sanitario, como es en el tema económico, como es en el tema social, ahora están encontrando su aprobación. El Partido Popular ya no puede seguir bloqueando soluciones a los problemas reales de la gente. Por lo tanto, en términos de la vida real de la ciudadanía, una mejora. ¿Qué esperan de los 2 años que quedan? Esperamos que Castilla y León aproveche esta oportunidad única que representan los fondos europeos. Esperamos que ese despliegue de fondos sin precedentes de Europa, del Gobierno de España, sean la oportunidad que Castilla y León tanto necesita. ¿Agotará el Gobierno autonómico la legislatura? Eso les corresponde a ellos, saber hasta qué momento pueden llegar. A nosotros lo que nos importa es que dejen de hacer tanto daño a Castilla y León. A lo largo de estos 2 años se ha dañado a las instituciones, se ha dañado al buen nombre de la comunidad. Yo lo que espero es que dure lo que dure, hagan el menor daño posible a esta tierra. ¿Se plantean una nueva moción de censura? Yo, como os decía, en lo que está el Partido Socialista es en que nuestra tierra tenga futuro, en que se aproveche la oportunidad de los fondos europeos. Y en materia de comisiones de investigación, el PSOE acusa a PP y Ciudadanos de intentar retrasar la investigación en las residencias de personas mayores. Se quejan de que en el mes de julio estén habilitadas otras 3 comisiones de investigación, pero no esta, y piden que se empiece a trabajar ya en ella. Hace unos meses se opusieron a la creación de esta misma comisión y ahora se crea porque han perdido la mayoría parlamentaria, no porque tengan ningún tipo de interés en que la sociedad conozca lo que ha pasado. No vamos a permitir que se desvirtúe el objetivo de esta comisión que ya está creada y que tiene que empezar a funcionar ya. Hasta 6 comparecientes estaban llamados a colaborar en la comisión de investigación sobre las eólicas, todos ellos empresarios encausados en el procedimiento judicial y, como viene siendo habitual, se acogían a su derecho a no declarar. Una decisión que toman para no perjudicar a su defensa en el proceso que investiga la justicia. De hecho, uno de ellos ni siquiera acudió a la cita en las Cortes. Avanza la lista de comparecientes en la comisión de investigación de la adjudicación de parques eólicos y lo hará durante todo el mes de julio, aunque lo hace sin sumar información. En mi condición de parte de dicho procedimiento penal, me encuentro sometido al deber de mantener el carácter reservado de toda información relativa a esta cuestión. No voy a efectuar declaración alguna ni responder a ninguna pregunta porque yo pudiera colisionar con mis derechos fundamentales. No voy a contestar a ninguna pregunta, dado que estos asuntos están en sede judicial.
Todos los comparecientes citados se han acogido a su derecho a no declarar por estar abierto el procedimiento judicial y así lo reiteraron una y otra vez. Me acojo a mi derecho de no declarar por estar el asunto pendiente de resolución judicial. Ya lo siento. Sin nueva información, los portavoces pidieron a algunos de ellos que volvieran a la comisión una vez que concluya la vía judicial. Simplemente decirle que siempre he actuado de una forma honesta. Y dejaron constancia de sus preguntas. Bueno, pues ¿qué beneficios le trajo a usted o trajo a sus empresas o a las entidades que representaba? Cuando le proponen este negocio o al ver esto, quiero decir, ¿a ustedes no les chirriaba que esto no era o presuntamente podía no ser legal? Fue que las eléctricas transferían las acciones de las sociedades creadas de tal forma que se multiplicaba por cientos de veces. Tuvo relación directa, si alguien alguna vez le indicó o no le indicó que fuera obligatorio o no el coger socios locales. Para que quedase recogido en el diario de sesiones. Y que no respondía a ninguna de las... En otra investigación, para saber si se destinaron correctamente los fondos para las cuencas mineras, la comisión ha acordado que los días 14 y 15 de julio concluya la primera lista de comparecientes. Aseguran que está siendo difícil contactar con ellos. La previsión es que una vez concluido este bloque se elabore otra lista de comparecientes que incluya a personas que tuvieron cargos políticos, como exministros o exconsejeros. Al abarcar un periodo de tiempo tan grande, es muy complicado dar con las personas que más responsabilidad tenían y que más conocimiento tenían. La Junta de Castilla y León parece, de las comparecencias que ha habido, utilizaba, digamos, esos fondos mineros también un poco para evadir su responsabilidad en las competencias propias y que probablemente no habrá demasiadas ilegalidades y lo que sí ha habido es demasiadas irresponsabilidades en la gestión. Será en otoño cuando los parlamentos europeos pertenecientes a la CALRE, entre los que está Castilla y León, celebren una segunda reunión. En la primera, realizada en el mes de junio, analizaron los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el cambio climático y ahora será el turno de los de carácter social. En estos foros, entre parlamentos regionales de diferentes países de Europa, se comparten estrategias e ideas para mejorar, en este caso, las actuaciones medioambientales. El Consejo Económico y Social de Castilla y León participaba esta semana en una conferencia para la construcción del Corredor Atlántico. Junto al presidente de la Red Transaccional Atlántica y los homólogos del CES en Francia y Portugal, se presentaba un documento conjunto. Entre las reivindicaciones, que existan fechas y presupuestos concretos y que el corredor se extienda con un ramal hacia el noroeste, pasando por León para llegar así a Galicia y Asturias. Por videoconferencia, pero uniendo territorios europeos para que salga adelante un proyecto que impulse la economía, una vía, el corredor atlántico que una Portugal y España con Francia y el norte de Europa. Porque todos compartimos intereses comunes como la accesibilidad, el desarrollo económico, la adaptación al cambio climático, la atractividad de nuestras regiones, las consecuencias del Brexit, etc. Dos principales objetivos. El primero es mejorar la cohesión económica, social y territorial y también definir una transición que sea tanto social como económica y ecológica. Pero para ello los diferentes consejos económicos y sociales alertan. Requiere la fijación de un presupuesto y de unos plazos de ejecución de ese presupuesto que sean realistas y que impidan, como decía al principio, que el proyecto se dilate en el tiempo. La fachada atlántica podría ser que se encontrase en el ángulo muerto de las políticas europeas y por ello directamente pedimos a la Comisión Europea que sea consciente de ese peligro. Castilla y León cuenta con una situación estratégica. El corredor atravesaría la comunidad. Y pasa por aquí todos los años 117 millones de toneladas de mercancías. Cerca del 11% del total nacional. Un flujo de mercancías que supone el 3% del PIB y que da empleos a más de 100.000 personas de forma directa. Este martes se inauguraba la 25ª edición de las Edades del Hombre y el rey asistía al acto de una de las tres sedes. En la Catedral de Santa María, en Burgos, Felipe VI visitó la exposición sobre el papel de las catedrales y el Camino de Santiago. Bajo el nombre de Lux también se inauguraron las otras dos sedes, en Carrión de los Condes, en Palencia, y en Sahagún, en León. En la recepción del monarca también estuvieron presentes numerosas autoridades como el presidente de las Cortes, el presidente de la Junta o el delegado del Gobierno en la comunidad. El rey da un impulso importante a lo que es esta conmemoración, este 8º centenario de la catedral, como digo.
en las Cortes tenemos ese quinto centenario del movimiento de los comuneros, o tenemos al lado en la Catedral de Palencia ese séptimo centenario de la Primera República. Es decir, tenemos infinidad de eventos durante este año. Ya estamos cerquísima de acabar con la pandemia. Tenemos que tener un poquito todavía de paciencia, pero realmente tenemos esa posibilidad de disfrutar lo que no hemos podido disfrutar el año pasado. En 2 meses, la gran exposición del quinto centenario del movimiento comunero ha recibido más de medio millar de visitas, en concreto 5.457. Esta muestra, que supone una de las mayores concentraciones de piezas de la época comunera, estará disponible en la sede de las Cortes hasta el 20 de septiembre. En horario de mañana y de tarde se pueden contemplar obras como el cuadro de Antonio Gisbert y los tapices de la Catedral de Zamora. Es zamorana, licenciada en Derecho, y desarrolla su actividad profesional como jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta. Además, es procuradora por el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Hablamos de Leticia García y hoy la conocemos en persona. Con ella y con las imágenes de su ciudad natal, de Zamora, nos despedimos hasta la semana que viene. Soy Leticia García, nací en Zamora, aunque he vivido por distintos sitios de Castilla y León durante mi infancia y mi adolescencia. Estudié Derecho en las facultades de Valladolid y de Salamanca, aprobé una oposición a la Diputación Provincial de Zamora de técnico superior de Administración Local y después de 12 años allí, jefa de Servicio de Asistencia a Municipios en la Diputación, pasé a la Junta de Castilla y León, donde me he asimilado, y llevo 12 años de jefa de Industria, Comercio y Economía. El trabajo de este servicio territorial es muy complicado. Mi trabajo es impulsar, gestionar, dirigir el servicio territorial, pero cuenta con varias secciones, todas de mucha importancia, de mucha tramitación. Por industria pasa todo: seguridad industrial, energía, minas, consumo y comercio, que también están en este servicio territorial. Mi madre siempre recuerda que escribía mítines desde muy pequeña y se los contaba a la familia en Navidades desde muy pequeña. Al final de la carrera me llamaron para el ayuntamiento de un pueblecito que está aquí al lado, Morales del Vino, y allí estuve de teniente de alcalde 2 legislaturas con el Partido Popular. Te llevas algo muy gratificante, que es el reconocimiento de la gente del pueblo, de los vecinos, y sobre todo pues, ver las obras con el paso del tiempo. Después he estado un tiempo sin dedicarme de esa forma tan pública hasta que empecé esta legislatura 2019 en las Cortes de Castilla y León. Es gratificante, es muy positiva, más incluso de lo esperado. Para mí, francamente y personalmente, algo un poco triste, porque llevamos un tiempo de sufrimiento desde la pandemia con los ciudadanos, en un momento de trabajo tan importante, no pensábamos que fuera el momento. Una sensación casi de vivir algo que no estábamos acostumbrados, que no sabíamos cómo vivirlo, pero no obstante yo creo que lo teníamos con una tranquilidad porque creíamos que todo el mundo estábamos haciendo lo correcto, no esperábamos que ocurriese nada raro, la verdad. Sí, no. Yo creo que realmente al escuchar mi nombre fue más bien una reacción de sí, aquí estoy, como una contestación antes que contestar lo que claramente iba a decir, que era que no, que tenía muy claro desde luego el sentido de mi voto, y fue una reacción subconsciente que mira, pues quizá llevaba todo el día pensándolo, se lo dije a todos mis compañeros, que no nos pase esto, y quizá el subconsciente a veces te traiciona y lo que no quieres hacer es justamente lo que en el último momento haces. Prácticamente mucho sacrificio personal. Yo soy madre de 3 hijos y a veces el reto es sacar algún tiempo para ellos, para mi marido, que al final parece que pasan los días y todo es trabajo. Aunque en este periodo nos ha tocado estar un poco más en casa, pero viajar es lo que más me gusta y sobre todo con mis hijos y con mi marido. La que más me gusta es Instagram, aunque también utilizo Facebook y alguna vez Twitter. Siempre utilizo el coche, aunque en Zamora, como las distancias son cortas, también voy a pie mucho. Comercio tradicional siempre. La playa, lo que más me gusta es la playa, me encanta el sol. Estoy leyendo El color de los ángeles, en papel, sigo utilizando siempre el papel, me gusta mucho más. Estoy viendo alguna serie, el poco rato libre que me queda, estoy ahora viendo Vivir sin permiso en Netflix. No podría, estoy muy acostumbrada a él y estoy pendiente de demasiadas personas siempre. Pues tener toda mi familia la máxima felicidad, sobre todo mis hijos, que sean felices y consigan lo que quieren. Es la ciudad europea con más templos románicos. Aquí al fondo tengo la Catedral de Zamora, que es una enseña del románico europeo.
Pero no solo eso, es que Zamora tiene los edificios modernistas que, por ejemplo, a mí me encantan y que a veces la gente no conoce y que merece la pena visitar. El conjunto histórico de Zamora es muy importante. Tenemos la Plaza Mayor con la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, pero luego las calles que van a dar a la Plaza Mayor, como la calle de Valborraz o la calle de los Herreros, y luego ya la Plaza de Viriato y llegando a la Catedral, todo ese conjunto es precioso para pasear sobre todo y disfrutar. Y luego aquí donde estamos, en el río Duero, que es un entorno que para las familias, para todo el mundo disfrutar, tranquilidad. Esta zona en tiempo no estuvo tan habitada y tan disfrutada en realidad, y desde hace unos años para acá la ciudad se ha vuelto en torno al río. Antes el río era la parte final de la ciudad y ahora es la parte central de la ciudad. Los planes territoriales de fomento que está desarrollando la Junta y que están dando muy buen resultado, hay que seguir incidiendo en ellos porque es una forma muy atractiva de atraer industria, determinando los puntos concretos de la comunidad donde hace falta. Desgraciadamente tenemos una población envejecida, la provincia tiene oportunidades que creo que son importantes aprovechar. Recientemente hemos hablado de la Silver Economy, que es un activo para una ciudad como Zamora, pero yo también creo que hay otras fuentes de riqueza muy importantes y que tenemos entre todos que potenciar, como son las energías renovables. En este tiempo de la pandemia han sido beneficiadas porque han sido zonas seguras. Zamora es una provincia natural muy importante y también desde el punto de vista patrimonial, urbano. Zamora es una ciudad muy segura en este momento para poder visitar y en general yo creo que toda Castilla y León. Mi deseo a corto plazo para Castilla y León es que se acabe por fin la pandemia, que todos recuperemos la salud y que recuperemos nuestras antiguas costumbres y al final la ansiada normalidad.